Saludos y bienvenidos a un nuevo video de Camisa Booktubes. En este video vamos a hablar del libro Los Pasos de López, por Jorge Ibargüengoitia. ¡Comencemos! La historia comienza en que Matías Chandón va a la casa de la Loma para conseguir el trabajo de teniente. En esa casa vivían los corregidores llamados Diego y Carmelita. Cuando Matías vio a la corregidora Carmelita, pensó que ella era demasiado hermosa. Diego le presentó a Matías a Periñón, quien ya había visto anteriormente y él era un papa. También le presentó a Juanito y a Ontananza, el capitán de los linceros de abajo. Al día siguiente fue la prueba de Matías para ver si conseguía el trabajo de teniente. Matías en todas las pruebas fue un desastre, pero aún así el jurado decidió que él era el más apto para el trabajo de comandante de la batería y jefe de artificieros. Entonces llevaron a Matías a tertulia a la casa del reloj, donde Diego le dijo que ya era parte del grupo. El grupo consistía de Diego, Carmelita, Alfaro, Juanito, Ontananza y Adarviles, entre otros soldados. Las reuniones que tenía el grupo se trataban de crear conspiraciones en contra de la corona sin crear sospechas. Diego le hizo jurar a Matías que tendría que ser fiel hasta el final, y él aceptó y todos se pusieron muy contentos por tener a un nuevo miembro y festejaron con una fiesta. Empezaron a planear y se dieron cuenta de que ya tenían todo listo para dar el gran golpe, excepto por unos detalles que tendrían que arreglar después. Matías no conocía muy bien a Adarviles, pero un día en una fiesta se hicieron amigos, ya que Matías lo acompañó a su casa y luego Adarviles lo invitó a cenar. Y simpatizaron. Tiempo después, Matías se dio cuenta que lo que le daba miedo a Adarviles no era pelear, sino que los descubrieran antes de tiempo, ya que para ellos se significaría la muerte. Matías, Ontananza, Alfaro y Periñón fueron por un cañón a la casa de Periñón para estar preparados, pero se dieron cuenta de que necesitaban una enciclopedia para aprender a usar el cañón llamado El Niño. Entonces tuvieron que ir a Cuébano por una enciclopedia. Cuando llegaron a Cuébano, Matías y Periñón buscaron a Pablo Berreteaga y le hicieron creer que necesitaban la enciclopedia para cultivar ciruelas, aunque en realidad la querían para aprender a usar el cañón. Pero mientras discutían los tres sobre la enciclopedia, llegó un mensaje con el cual se enteraron que habían descubierto una conspiración distinta a la de ellos. Entonces empezaron a haber sospechas de Matías y de Ontananza. Así que, pasando desapercibido, Matías regresó a Cañada. Cuando regresó, se enteró que Juanito estaba muriendo. Juanito le dijo a Matías que había tenido un remordimiento de conciencia, por lo que se confesó con el padre Pinole. Matías imaginó que la confesión que había hecho había sido la planeación de la conspiración. Así que fue corriendo a avisarle a los corregidores y se espantaron mucho al escuchar las noticias. Estaban tan preocupados por la posible confesión de Juanito que olvidaron que en el hecho de muerte de Juanito se hallaba Adarviles, quien, al ver todo perdido, fue y delató él mismo a la conspiración, diciéndole todo al alcalde. Y la historia continúa, pero no se las queremos arruinar. Entonces, si quieren saber qué pasa después, tendrán que leer todo el libro. Los Pasos de López está narrado por Matías Chandón, quien participa en la conspiración de la independencia. Junto con Periñón, se encarga de dirigir las Fuerzas Armadas. El autor Ibargüengoitia le da más importancia a describir el contexto social que a la historia en sí. Los personajes del libro son representaciones de los personajes que participaron en la independencia. Periñón es Miguel Hidalgo, Diego es Miguel Domínguez, Carmelita es Josefa Ortiz de Domínguez, Alfaro es Aldama y Allende es Ontananza. El lugar también está enmascarado, pues donde se instala Matías es Querétaro. La cultura de México durante la independencia es muy bien descrita en Los Pasos de López, pues habla de cómo lo que querían era una revolución criolla y de cómo a los criollos no les gustaba México en ese entonces. Hay muchos acontecimientos que pasan en las haciendas,
que son los lugares que representan esa época. Se los recomiendo mucho si quieren saber sobre cómo era esa época en esa época. Como libro va muy lento, pero como libro informativo Va muy bien. Me gustó mucho para aprender la parte histórica. Te explica como los detalles muy bien, o sea, se centra más como en la vida de los personajes y en cómo hablaban y cómo vestían y así. Para explicar muy bien cómo era su vida en esa época. Ajá, o sea, la cultura. Está muy detallado y por eso va muy lento. Pero cuando sí hay hechos, cuando sí los menciona, están interesantes. Entonces, pues... Sí, se los recomendamos si quieren hacer como una investigación para la escuela o si, bueno, igual y si les gusta mucho la historia, entonces también leanlo, está padrísimo. Sí. O sea, sí está muy interesante. Y pues sí, muchísimas gracias, denle like y suscríbanse allá abajo. Y pues sí. Gracias.